Bien, y nosotros continuamos con más Teletodo Noticias y esta noche tenemos a dos señoras conocidísimas de aquí de Canals, como es la señora Estela Gregorietti y Adriana Comte. Bienvenidas, muchas gracias por estar, para charlar un poquito acerca de esta Comisión por la Identidad de Canals, que comenzamos a escuchar hace un tiempo, que están trabajando desde hace mucho más en una investigación realmente interesantísima acerca de nuestro pueblo. Estela, sí. Adri, cuéntanos un poquito. Gracias, Cari, por invitarnos. En realidad esto nace a finales del año 2013, que el Honorable Consejo Deliberante hace una resolución para formar una comisión por la identidad del pueblo. Por esta cuestión de que no tiene fecha de fundación, que es muy lamentable, pero que durante muchos años se hicieron muchas investigaciones. Incluso en el año 1993, el Consejo Deliberante de ese momento también hizo una resolución para que se investigara, que tenemos esa investigación también agrupada a esta, digamos, que le hicieron dos licenciadas de Córdoba. Sí. Y se han hecho otras investigaciones y se ha buscado mucho sobre este tema. Entonces, el Consejo Deliberante tomó la decisión de que dos historiadoras importantes de nuestra localidad, como Estela Gregorietti y Lila Ruiz, se hicieran cargo de esa investigación. Bien. Así que es que ahí nace, en noviembre del 2013 nace esa comisión. Y mucha gente dice, ¿y tanto tiempo va a llevar? Y sí. Hay que volver muchos tiempos atrás, sí, ¿no? Sí, hay que leer mucho, volver a leer. Y cada tema que va surgiendo, cada año que vamos viendo lo que ha sucedido o por qué podría ser una fecha o no, porque vamos viendo las posibilidades y los por qué, porque además en toda investigación es necesario que esté todo documentado. Es muy importante documentado y que haya acontecimientos y papeles que sean... que puedan certificar esos hechos, ¿no? Claro, legales. Mucha gente dice, porque mi abuela me contó que había una señora, no hay manera de certificar o de corroborar esa historia, entonces es muy difícil. Para una investigación seria tiene que estar documentado. De hecho, recién charlábamos fuera de cámara y decíamos que por ahí se han encontrado con fechas que nosotros tomamos algunas fechas, o a veces seguramente le debe pasar con algunos nombres o también. Determinados lugares, que volviendo un poco atrás y investigando como están haciendo, se han dado cuenta de que no fue así, o de que no fue ese nombre o esa fecha. Sí, porque estamos leyendo muchísimo material, muchísimos libros, diarios del año 41, que todo en general es bastante conocido, un diario que... Y un diario que no tiene nadie... que también. Es el de 1908, primer diario de Canals. El trabajo. Que nació en 1904 ese diario. Sí. Hemos conseguido un ejemplar de 1908. De 1908. Así que, ¿cómo consiguieron ese ejemplar? Buscando mucho. La gente colabora, ¿no? Sí. Aporta datos, material en este caso. Pero principalmente hemos conseguido muchas cosas afuera, o sea, del archivo histórico, de catastro de la provincia, de Belleville, de Buenos Aires, de ferrocarriles, o sea, se ha recorrido muchos lugares también para y rogar que te saquen los libros, porque los libros están guardados desde hace muchos años. Claro. Imagínate que estamos haciendo investigación a partir de 1880, entonces, y arrancamos investigando los fortines de 1700 en adelante, para enlazar lo que fue el nacimiento de los fortines, los lugares que hubo fortines y que después fueron enlazados con Canals. Entonces arrancamos muchísimo atrás. Que también son diferentes, los fuertes y los fortines y los después secundarios. Dice que la Carlota tenía fecha de fundación casi 100 años de diferencia con la que tiene ahora, porque también hizo una investigación exhaustiva. La primera fundación que le habían puesto tenía que ver con un decreto que había hecho la provincia, que incluso es más o menos el mismo año que el que nombra Canals en el mismo decreto, que es 29 de octubre de 1889.
Bueno, y la Carlota hace una investigación de su fecha de fundación y ahora es 1752, o sea que fíjate cuánta diferencia. Por eso que yo decía que se van a ir encontrando y Estela, vos me decías que sí ha pasado de encontrarse con datos, con fechas, con nombres que por ahí los teníamos nosotros incorporados y que no van a ser así. Claro. Entonces, claro. eso va a ser lo más difícil, ¿no? Claro. Porque algunas cosas van a dar fechas diferentes a las que conocen o las que tienen algunas personas en mente, que han escuchado. Pues imagínate, de tantos años que se ha hecho investigaciones, se ha hablado tanto en muchas mesas de estas cosas que por ahí no van a coincidir todos, pero bueno, esta investigación hilvana todo lo que se ha hecho antes, o sea, no es que se arrancó sin tener en cuenta todo, ¿no? Claro. Hilvana y enlaza todo lo que se ha hecho antes, claro. Como lo de también, Graciano. Claro, un gran aporte que tenemos para investigar toda esta época es lo que ha escrito Tomás Graciano, que fue un periodista y muy interesado en todo lo que ha sido la historia y todo lo que ha sido esta zona, a raíz de que él tenía bastante relación, bueno, con el Club Libertad y por la Fiesta del Oro Blanco, que bueno, todo el mundo sabemos que escribió varias revistas y hay un material muy importante que incluso Efraín Bischoff, el historiador también ya fallecido, de cordobés, que es uno de los que más ha investigado acerca de la historia de Córdoba y de los pueblos de Córdoba, ha tomado de Tomás Graciano muchos datos, que también los tenemos nosotros escritos también, y así que ha sido un aporte muy importante el de Tomás Graciano, y eso nos ha servido también para volver para ir un poco más allá más profundo, ¿no? Con respecto a la época en que Juan Canals compra el lote 27, que es donde está asentado Canals. Entonces, ¿por qué compra? ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales compra? Y eso es todo lo que uno está investigando y llegando a una conclusión. Claro. ¿Por qué? Y Estela, yo veía acá que tienen las escrituras de los lotes que se compró en ese momento. Estas son las escrituras de los lotes que compró Juan Canals en 1881, que se lo compra a capitanes genoveses, que a su vez se lo habían comprado al gobierno de la provincia, ¿no? Y él las compra en 1881, pero las vende en 1887 a Carlos Palacios. O sea que toda la investigación se basa dentro de esa fecha para ver si se había formado el pueblo, ¿no? Porque bueno, claro, porque también eso te iba a preguntar, si no se puede tomar como fecha el momento en el que él compró y se escrituró, claro. O se escrituraron. Ahí viene también todo lo que hemos tenido que ir a hablar a la Junta de Historiadores, a todos los historiadores o investigadores que han hecho este tipo de cosas, porque bueno, todo tiene un parámetro, claro. O sea, no es que yo compré esto y ya lo fundé. Tiene que ver con varios factores, fundar una localidad, un pueblo, a pesar de haber comprado la tierra para eso. Entonces, bueno, hay que ir enumerando todos los hechos que se pueden ir investigando y enlazando con esas fechas, claro, ustedes, para concluir en que se fundó un pueblo en esa fecha, no que se compró solamente la tierra. Por ahí que se tomó como parámetro en algún momento la primera vez que llegó el ferrocarril con pasajeros aquí a Canals, claro. Pero si nos ponemos a pensar y decíamos llegó con pasajeros porque ya había algo aquí. Exactamente, entonces la lógica que te va haciendo retroceder, ¿no? Claro, claro. Enlazando la fecha y la lógica te va haciendo volver. Claro, ahora hay muchos pueblos, porque por ejemplo a nosotros nos decían en Córdoba, gente del archivo histórico, bueno, pero si todos esos pueblos se fundaron cuando pasó el ferrocarril, y bueno, así pasó con Arias, Ledesma, Canals y Olmos. Y la Carlota, bueno, queda en otro, después esa parte. Pero todos esos pueblos más o menos fue para el año 1898, 1889, o ahí, listo, ya está. No es listo, porque todo se basó en un decreto que hizo la provincia con esa fecha. Entonces, bueno, todos los pueblos que tenían que ver con esa línea de ferrocarril tomaron esa fecha, la misma fecha. Los 6 pueblos habían puesto 29 de octubre de 1889.
Hasta que, bueno, apareció gente que dijo, no puede ser, como claro. fundar los 4 o 5 pueblos juntos, es imposible. Entonces cada pueblo empezó a investigar su propia historia. Claro. En el caso de la Carlota, que nosotros decimos que establece una fecha como 100 años anteriores a la nuestra, es porque, bueno, llega el ejército, una parte del ejército que venían en esas luchas contra los aborígenes, en la conquista de todo el territorio para avanzar y para que esas tierras sirvieran después para los colonos y para producción. Traen una virgen y entonces se toma ese acontecimiento que es más bien místico, claro. que sería como si nosotros también tomáramos la llegada del ferrocarril en el año 1891. Es un acontecimiento místico que claro. no dice mucho, pero podría decirlo. O sea, también estaría en el criterio que utilice cada uno, si quiere hacerlo de esa forma, que haya un acuerdo en que sí vamos a tomar ese acontecimiento místico muy importante, o vamos a tomar algo más importante que le da más como firmeza al hecho son muchos de años una de fundación. diferencia. Hablamos de 1891 que llegó el primer ferrocarril. En realidad llega en 1890 el ferrocarril. Bueno, en 1890. O sea, también hay una diferencia de un año. Dos años donde teóricamente, donde según las escrituras, Juan Canal se habría comprado estos terrenos. O sea, son muchos años de diferencia. Y por eso Romina, que es la que dio la conferencia el otro día en el cine, que ella en realidad hizo una historia personal de Juan Canals, de la vida de Juan Canals, no del pueblo, sino que lo enlazó con el pueblo. Obviamente lleva el nombre de la persona que ella investigó, entonces vino a Canals a investigar y a buscar lo que hubiera de Juan Canals. Ella hizo una vida personal, pero ¿qué pasa ahí? Coinciden en algunas fechas y coinciden algunas palabras clave para Canals, como un diario que ella consiguió, donde Juan Canals hace un reportaje que dice que había comprado tierras en el sur de Córdoba para colonizarlas y fundar un pueblo. Entonces esas palabras son claves, claro. Porque están dichas por Juan Canals. Entonces, si bien Juan Canals nunca habrá pasado por Canals o habrá pisado las tierras, las compró con ese objetivo. Claro. Entonces como que tiene mucho de todo, ¿no? Como que hay que buscar palabra por palabra. Claro, digamos que la fundación de nuestra localidad es muy particular, porque quizás nosotros nos imaginábamos, y también lo hablábamos fuera de cámara, bueno, no sé, la fundación oficial de un pueblo con el fundador, en realidad no fue así. El acta de fundación, claro. Todas esas cosas no existieron, eso no existió. Por eso que también estamos con el tema de las fechas y del año, y claro, no hay oficialmente nada. No, claro. Oficialmente no hay nada, digamos, que se pueda documentar tan bien como decir un acta de fundación. No existe la piedra fundamental, no, todo eso no existe. Entonces no podemos decir en tal fecha nació Canals. Claro. Claro. Lleva todo un proceso, digamos. Claro, y fíjate que en el año que estamos hoy, 2019, y de todos los gobernantes que hubo, tampoco ninguno se animó a fijar una fecha, o de acuerdo a las investigaciones que realizaron unas licenciadas muy bien de Córdoba, y con bastante documentación, que podría ser bastante, digamos, un poco acertada o no, pero no se tomó, también con un poco de temor, porque no convencía las fechas que se sugerían como esta 29 de octubre de 1889. ¿Y por qué esa fecha? En esa fecha, la compañía de ferrocarril del sur de Santa Fe, de las tierras del sur de Santa Fe y Córdoba, ya era dueña de estas tierras. Y la compañía decide planificar, hay planos que son del año 1890, que fijaba una forma de establecer o de marcar una población muy parecido, casi todos iguales. Los pueblitos, o sea, Guatimosín. Ferrocarriles hizo un plano para todos los pueblos igual,
Sí. Por eso es que no es casualidad que la estación está en el mismo lugar, que la comisaría está en el mismo lugar, Claro. la plaza está en el mismo lugar, en muchos Ya se pueblos. había establecido. Ferrocarriles estableció un plano de pueblos para todos igual, y eso es lo que presentaba en la legislatura o en el gobierno para que le dieran autorización a construir. Entonces todos los pueblos pareciera que son iguales, y sí, el plano es el mismo. Claro. O sea, nosotros tenemos planos desde el Hortondo, que tenemos el colaborador que es Marcos Masachesi, que también está trabajando con nosotros, desde el Hortondo para acá, y el plano es el mismo, es idéntico en todos los pueblos. Eso fue presentado ante el gobierno para la autorización. Entonces es que Ferrocarriles manejó todo, o sea, eso es lo todo que lo que es yo te documentación decía, lo manejó Ferrocarriles. Ferrocarriles. Claro, exactamente. Una cosa, un dato importante que había dicho Romina, es que es una época de Argentina agroexportadora. Entonces, en base a ese objetivo grande que tenía la nación, que era exportar al mundo, bueno, se crean todas las líneas de ferrocarriles, incluso para llevar toda la mercadería y cereales y ganado al puerto de Buenos Aires o a veces al puerto de Rosario. Pero bueno, un poco de esa manera se va creando el ferrocarril. Claro. Y el ferrocarril es como marca un poco la historia de todo esto. Y sin duda alguna el ferrocarril marca un antes y un después. Sí, claro, en cada lugar. Incluso el gobierno de la provincia de Córdoba, cuando acepta los planos, acepta los planos que presenta el ferrocarril, que van a ser para fundar tal y tal pueblo, y que va a estar fijada la iglesia, una escuela, la policía, la municipalidad, la plaza. Qué raro todo, Estela, porque sí. Yo te estoy escuchando, las estoy escuchando, porque realmente lo que es la historia es apasionante, sí. Porque además, si nos ponemos a pensar, nosotros tomamos como fundadora Juan Canals, pero en realidad si Ferrocarriles estableció cómo se iban a formar los pueblos, cómo iba a estar distribuido, podemos hasta pensar que la línea de ferrocarriles fundó la localidad. Sí, en un punto, digamos, ¿no? Porque en la historia, digamos, cuando entramos en la historia de los pueblos, hay muchos otros factores que se van. Por ejemplo, nosotros tenemos un listado de gente que vino antes que el ferrocarril, ¿no? Con nombre y apellido. Claro. Entonces, esa gente también se puede considerar fundadora del lugar, claro. porque es la que vino a construir y a ser parte de un pueblo, ¿no? Ay, ¿te acordás? Entonces, ¿Te como de algún nombre y algún apellido? Sí, algunos tenemos por ahí. El Funch es el más... Funch. Es muy bueno. Escarola, Lucheño... Después Ernesto Rodríguez Latorre, Secundino Cabanillas, después ella en 1895, cuando viene la primer maestra, que es Concepción Alderete, que ya tiene sus primeros alumnos fueron Ignacio y Eugenio Aramburu, que tenían entre 5 y 6 años, o sea que ya sus padres habían venido antes. Entonces está Bediana Nicolai, Reinaldo Zaino, Eugenio Furcade, Oscar Nolter, hay muchísimos nombres. Emilio Fuchs, que a su vez fue apoderado de ferrocarriles, fue juez de paz, Pío Fernández, Arteaga, que fue el primer almacén de Arteaga, Ontivero, que fue la primera carnicería. Hay muchísimos nombres que también pueden ser los fundadores, ¿no? Pero todos los pueblos tienen un fundador, un nombre de un fundador, porque tiene que ser así. Claro. Y nosotros hemos visto la línea de todo, porque hemos analizado toda la línea de ferrocarriles, y todos los pueblos tienen el nombre de la persona que compró las tierras. Casi todos los pueblos tienen el nombre de compró las tierras. O sea, una característica que se dio en esos años de que a los pueblos le ponían esos nombres. Como Olmos, por ejemplo. Esas tierras eran de Ambrosio Olmos, y su esposa se llamaba Adelia María, por eso Adelia María tiene ese nombre. Claro. Y así vamos armando, y como Asunta era la esposa de Juan Canals, pero se llamaba Asunción, pero traducido al catalán es Asunta, entonces le pusieron Asunta, pero fue como muy relacionado una cosa con la otra, muy personal,
pero por una decisión de alguien que dijo, bueno, le vamos a poner el nombre de todos, claro, de los dueños de las tierras anteriores, y así como que se fueron dando muchos. El Hortondo también pasa lo mismo, es el que puso las tierras, y así casi todos los lugares tienen el nombre de la persona que compró las tierras. Sí. Y después, para un objetivo también, ¿no? Claro. No es que compró las tierras y nada más. Ahí donde vamos a Romina nosotros y rescatamos lo que Romina escribe, porque las compró con un fin, ¿cuál que era era el colonizar fin? y fundar pueblos. Claro. Entonces ahí está. Nosotros lo único que también, por ejemplo, tenemos el dato de Aarón Castellanos, que él también compra tierras en Santa Fe y es un gran colonizador reconocido, y trajo muchos colonizadores, o sea, hizo venir generalmente les daban 100 hectáreas a los que venían así a los inmigrantes, a los cuales, claro, se les trataba de dar facilidades y créditos para que poblaran y para que trabajaran la tierra. Y Aarón Castellanos, él tiene una reglamentación, dictó como una reglamentación, como una ley de colonias, que eso, por ejemplo, no hizo Juan Canals. No tenemos conocimiento de que él haya tenido una reglamentación para sus colonos, o a la gente a la que él después le haya dado, cedido terrenos para que tuvieran un saladero, una carnicería, bueno, distintas. También después está la parte oscura, digamos, la parte fea de la historia apasionante, que tiene que ver con cuando arranca con la época de los Fortines, bueno, del genocidio, de las muertes. Ay, sí, nosotros hemos leído tanto que yo creo que ya porque estas tierras eran de la Merced de Arrascaeta, ¿no es cierto? Eran de la Merced de Arrascaeta. Claro, y eran tierras que le había cedido el rey, en ese momento Fernando VI, a Miguel de Arrascaeta, pero le había dado territorio porque él era un comandante que había luchado en nombre del rey. Se las regaló como reconocimiento, pero le dio miles y miles y miles de hectáreas. O sea, te puedo decir que arranca desde Río Cuarto, departamento de Río Cuarto, Roque San Peña, Juárez Selman, Unión, y una inmensidad de tierras se le regaló. Y bueno, a Miguel de Arrascaeta lo matan los indios en 1753. Bueno, de ahí viene la Virgen de la Merced, que estaba en la estancia de Arrascaeta, que la estancia se llamaba Merced de Arrascaeta, y la Virgen de la Merced la habían traído a esa estancia, y por eso se llamaba Merced de Arrascaeta. Qué bárbaro. Bueno, cada cosita te va llevando a otra cosa. Claro, podríamos estar horas hablando con la otra. Es atrapante, es muy interesante. Pero bueno, toda esa historia de muerte, también estuvo toda la otra historia de corrupción de los poderes políticos, de los poderes del Estado, bueno, es parte que vendían las tierras, las revendían a las tierras, y bueno, y todo el negocio que hacían y que se quedaban con otras tierras. Bueno, toda esa parte oscura también la tuvimos que ver. Claro, acá por ejemplo hubo gobernantes como Bustos y también Sobremonte. Y después también cuando le entregaban tierras, que generalmente era muy difícil que a lo mejor las pagaran, si a veces las pagaban o no. Igual el gobierno de la provincia tenía la intención de facilitar que la gente viniera a poblar. Para poblar, claro. Así que bueno, generalmente era amigos, ministros, gente familiares, gente que estaba relacionada con muchas hectáreas que relacionadas con una sola familia, a lo mejor, pero te hablo de muchas. Y después ocurría también que el colono que tenía 100 hectáreas, por ahí no sabía qué hacer con 100 hectáreas, porque no tenía maquinaria, porque no tenía que comprar semillas y tampoco tenía, porque a veces era gente que, bueno, los inmigrantes vinieron, toda clase de inmigrantes, económicamente más fuertes o más obreros, y entonces a veces le era difícil mantener y seguir o cultivar esas hectáreas, así que las vendían baratas también, pero había gente que sí las podía comprar, y ahí también se formaron los grandes latifundios, que también eso es parte de la historia
común de nuestra Argentina. Estela, ¿cuánta gente está trabajando en esta comisión por la identidad de Canals? ¿Cuánta gente está trabajando? Activamente estamos trabajando yo, Estela, Marcos. Bueno, Lila dejó el año pasado porque se fue a vivir a Córdoba, pero bueno, nos ayudó un montón también desde Córdoba, porque esto también tiene que ver con los viajes, o sea, hay que ir a los lugares. Estela fue 2 veces al archivo histórico sola. Y estuvo más o menos 24 horas revisando el libro. La chica del archivo histórico le dijo que cuando se iba. Señora, por favor. Y viste que en el archivo los libros se miran, se leen con guantes. Sí, porque son todos delicados. Bueno, tantos años. Claro. Así que todo es muy delicado, que hay que tocarlos las hojas para que, de acuerdo, porque también pueden tener hongos o polvillos de Ahora papel. qué maravilla, Estela, porque acariciaste la historia, si se quiere, ¿no? Sí. Podrías haber seguido miles de horas, más que 24 ahí adentro. Ella encima que le apasiona tanto, se podría haber quedado toda la semana adentro, dormir adentro y todo en el archivo histórico. Y lo interesante es que estamos leyendo y ya lo leímos y es como que ya llegamos a una conclusión y sin embargo llegamos a un punto y volvemos otra vez a volvemos atrás, volver a leer otra parte que ya habíamos leído y le encontramos otra cosa interesante que no nos habíamos dado cuenta o que no. Es apasionante. Por eso que lleva mucho tiempo. Por eso que lleva tiempo. Pero como es tan apasionante, le estamos dedicando mucho tiempo. Pero bueno, ya estamos casi al final. O sea, ya vemos. Estela no trajo la carpeta ahora, pues yo le puedo decir, la carpeta es así, de documentación, de entrevistas. Hizo más de 50 entrevistas de gente que tenía que ver con algo. Sí, le habíamos contado que cuando estuvimos también, no me acuerdo si en el año 16 vino a Becasis también a hablarnos sobre todo, sobre un poco, él conocía bastante acerca de Efraín Bischoff y de la historia porque había estado en otros lugares también y ellos estudiaron mucho también en la Carlota y él aportó un montón porque también era muy apasionado por el tema. Un gran historiador, sí. Así que también nos contaba cosas y hemos estado hablando con gente del museo, con Carlitos Menuzzi también, porque toda gente que siempre ha estado muy interesada en todo lo que es la historia de Canals. Claro. Y después con el padre Hugo también. El padre Hugo está muy interesado también, hace tiempo ya que viene alcanzando documentación. Bueno, él se encargó todo lo que es de la diócesis, él fue hasta el archivo de la diócesis a buscar. O sea que estamos haciendo trabajar el padre. A todo el mundo también. A mucha gente que está trabajando. El escribano Sucunza en Córdoba también ya le hemos dado mandados para que nos haga investigación y nos busque. Nos hizo muchas cosas, nos buscó mucho material. Le hemos preguntado a Guaccione también. Bueno, ahora le involucramos un poco a Ana Capillán también. Para que, claro, porque los escribanos también tienen mucho material. Si bien lo que estamos ahora en una línea de tiempo para terminar de escribir, que tiene que ver con 1880 y 1890, lo demás ya lo tenemos todo escrito, 1880 y 1890, todo el que tenga algo, una historia, una documentación, una foto, algo que pueda aportar, estamos trabajando en esas fechas para terminar. 1880 y 1890. Bien. Esos 10 años, que ahí vamos a cerrar la historia de la cuestión. Ahí que a veces la cuestión. Parece que por ahí no pueden existir y sin embargo vemos publicaciones, a veces hablábamos, ¿no?, de las redes sociales y eso y vemos fotos y decimos, esas fotos a veces que hemos visto en redes sociales también las analizamos. Claro. Y hemos visto que de Eduardo Jasner, que de paso que él tiene una colección. Que hemos visto que por ejemplo él ahora publicó una foto de uno ucraniano. Bueno, veíamos que había muchas casas en toda esa parte y no me acuerdo bien las fechas. Claro, pero tiene que ver con 1900, 1902, 1903. Bueno, como ya estamos avanzados en eso, ya hemos avanzado en eso. Estamos trabajando en 1880, 1890. Así que bueno, la gente que quiera, que tenga algo que quiera aportar, que así tenga una historia, que por ahí nos tira. Cuando la analiza finamente a la historia que tiene la persona y le puedes sacar alguna fecha, algún nombre que te ayuda a buscar el dato. Así que bueno, estamos trabajando ahí.
Y hay gente que tiene algunos certificados que tiene de compra, a lo mejor del terreno de su casa o de cosas así. Hemos estado visitando gente también el año pasado o el anteaño pasado también, gente grande ya, grande, sí, que por ahí la tiene casa, recuerdos y en la casa, y bueno, si revuelve un poco algo va encontrando. Claro. Entonces, todo lo que es la calle Santiago del Estero, se hicieron todas entrevistas en Santiago del Estero, Tucumán, bueno, fueron las primeras calles, ¿no? Y esto es toda una novedad en Canals, porque nosotros es un poco rescatar lo viejo, lo antiguo, la memoria. Sí. Sí. Y además, bueno, teniendo la posibilidad bueno, ustedes han trabajado muchísimo ya de tener datos y de tener todo esto, bueno, ya están orientadas, ya están casi. Ya está casi. Sí, desearíamos que nos pregunten, que nos pregunten mucho, porque tenemos muchas cosas para contar. Claro. Y bueno, si se llega a una conclusión, por supuesto, de más material que hay que revisar, hay fundamentación, está muy fundamentado. Está muy fundamentado. Recién hablábamos también fuera de cámara y ustedes me tiraban algunos datos y me decían que en los comienzos, digamos, la parroquia no estaba donde hoy está, sino que funcionaba, o digamos, daba las misas se daban en qué lugar. En el Hotel Español, que estaba donde. El Hotel Español estuvo en principio donde fue el Cine Roma. Sí. Que no era el Cine Roma, era el Hotel Español. Sarmiento y Belgrano. Claro, Sarmiento y Belgrano, esa esquina. Claro. Que ahora está Zubiri. Claro. Bueno, en esa esquina era el Hotel Español, ahí. Y bueno, ahí empezó dando clases también la maestra Concepción Alderete, hasta que compra ahí donde es Nolter, en 1895-96, compra esa casa y empieza a dar clases ahí. Entonces, fíjate que los años que tienen todas esas casas, ¿no? Y bueno, ni que hablar de Aramburu, de su comienzo de 1890, o sea, cada lugar es muy largo, es muy largo, cada cosa, ustedes me van a dar para que yo estudie todo y les pueda preguntar todo lo que tienen, con mucho gusto. Lo vamos a hacer, porque además a la gente le interesa muchísimo. ¿Cómo no interesarle la historia de nuestra localidad? Claro. Y tantas preguntas que por ahí tenemos que no teníamos respuesta, bueno, vamos teniendo todo. Las respuestas están. Bueno, las respuestas están. Quiero que después hagamos un programa exclusivo con mucho gusto. Ustedes ya han estudiado un montón. Sí. Y 4 años, así que leemos lo mismo que buscamos y leemos. Así que bueno, un poco a resumir así, que seguimos trabajando, pero que ya estamos en esta etapa, ya te vuelvo a repetir, 1880-1890, que todas las personas, todo el mundo está invitado a que si quiere colaborar o aportar algo, bienvenido es, porque esto además todo lo que es nuestra historia. Es nuestra historia, o sea, todo. Cada uno debe tener un granito de la historia. Y volviendo un poco a lo que nos estuvo contando Romina acerca de Juan Canals, ella lo aclara bastante muy bien, digamos, en su conferencia, que Juan Canals compra, porque era un momento importante, ¿no es cierto?, para que la gente invirtiera o colonizara. Y después vende, porque también fue un momento de crisis en nuestra república, en el año 1890. Mira de qué año estamos hablando. 1890. Claro, donde él como empresario comienza a tener unos problemas económicos y la necesidad un poco de vender también. Y es sobre el lote 27 se vende. Sí. Que es donde está bueno, él compró muchos lotes, pero bueno, específicamente el lote 27 es nuestro lugar. Es nuestro lugar, En otro momento vamos a decir todos los lotes que compró. Pero tenemos que hacer un programa especial con todo, con todo lo que tiene. Pero bueno, te vamos a invitar a la casa de Estela, que es donde tenemos el lugar de encuentro nosotros, donde hay una mesa larga, llena de libros y de carpetas, y que sabemos estar hasta las 4 o 5 de la mañana, así que te vamos a invitar ahí. Invítenme y vamos preparando este programa especial entonces para que todo Canal se lo vea y quede plasmada la historia. Claro que sí. Bueno, gracias Estela, gracias Adriana y bueno, a disposición de ustedes. Gracias, Karina. Gracias.